Cuenta una ya muy antigua leyenda entre los que se hacen a la mar, que hace algo más de 250 años existió un hombre devoto del océano llamado Hendrik van der Decken. A este hombre sin escrúpulos se le encomendó la tarea de comandar un buque conocido como The Flyer Dutch, el holandés volador. Cuando el capitán y su tripulación se dirigían a las Indias Orientales desde Ámsterdam con el propósito de hacer fortuna, de repente se vieron atrapados en medio de un desmedido temporal que dañó seriamente la embarcación, haciendo añicos el timón y rasgando las velas. El canto del viento se convirtió en un lamento furioso que golpeó los mástiles y sacudió el buque, con tal violencia que la tripulación comenzó a gritarle al capitán: «Debemos regresar, capitán. El buque ha recibido mucho daño y nuestras vidas peligran». Pero la codicia del capitán Van der Decken no lo afectaba a poner en peligro ni su vida ni la de los demás. Así que respondió de manera desafiante: «El viaje continúa aunque tenga que surcar los mares hasta el fin de los tiempos». Después de la inesperada respuesta, los mismos marineros se rebelaron contra él, pero el capitán, rayando la locura, amenazó con tirar por la borda a quien contradijera sus palabras. Alarmados, los hombres se arrodillaron y comenzaron a rezar. La embarcación estaba a punto de zozobrar. Pasada ya la medianoche, cerca del cabo de Buena Esperanza, la tormenta arreció aún más. La tripulación le solicita de nuevo al capitán buscar refugio en el puerto más cercano, pero este de nuevo se niega. Se burla de sus marineros y declara no temer a nada ni a nadie. La tempestad empeora y el capitán osa retar a Dios a que hunda su barco. En ese momento, una figura luminosa aparece encubierta. Todos en el barco tiemblan de terror en tanto que el capitán saca su pistola y le dispara gritando: «¿Quién quiere un viaje tranquilo? Yo no. No te pido nada. Desaparece o te vuelo los sesos». La misteriosa forma avanza hacia él y le lanza la siguiente maldición: «Tú, que antepones tu ambición al sufrimiento ajeno, de ahora en adelante eres condenado a recorrer el océano eternamente entre tormentas y tempestades, y él será tu bebida y hierro candente tu alimento. De tus tripulantes solo conservarás un grumete, al cual le nacerán cuernos, tendrá hocico de tigre y piel de perro marino, y como disfrutas atormentar a tus navegantes, será su azote, pues te convertiré en el espíritu maligno del mar, y tu buque acarreará la desgracia a quien lo aviste». Acto seguido, la figura desapareció llevándose con ella al resto de la tripulación. Así fue como el capitán Hendrik van der Decken y el buque conocido como el holandés errante fueron convertidos en espectros maldecidos condenados a vagar sin rumbo por los mares hasta el fin de los tiempos. Desde entonces, el holandés errante se transformó en sinónimo de malos augurios, desastre y muerte. Decían que al verlo atraía el infortunio, que los barcos se encallaban en bajíos inexistentes o quedaban varados por calmas extrañas en pleno océano, condenando a la tripulación al hambre y a la sed. A las anteriores calamidades se les agregó la extraña capacidad que el buque fantasma tenía de anunciar su llegada, agriando el vino y pudriendo el agua, descomponiendo las provisiones de las bodegas, alterando a su antojo su apariencia y en ocasiones acercarse al costado de los barcos, entregando cartas a los marineros, que si alguien las leía, el navío en cuestión jamás regresaba a puerto. ¿Quién narró lo acontecido si no hubo sobrevivientes? ¿Quizá uno consiguió llegar a la costa? Ficción o no, el suceso comenzó a propagarse con fuerza durante años, narrado en tabernas atestadas, pasando de padres a hijos, y ya para 1790 y 1795, algunos escritos literarios recogían la existencia de un barco fantasma que aparecía durante las tempestades. Y como se dice, el que cuenta un cuento aumenta un ciento, así al paso del tiempo existen otras interpretaciones sobre la leyenda en cuestión. Hasta para algunos el término Flying Dutchman se refiere al capitán y no al barco. Pero veamos los hechos para que cada cual separe de ellos la ficción.
La leyenda del holandés errante fue publicada hacia el año de 1821 en un folleto británico recopilando las narraciones de los marineros de la época, dando pie luego, en 1832, a un relato escrito por August Hall, escritor de origen escandinavo, y tiempo después el músico Richard Wagner la inmortalizaría definitivamente en la ópera El buque fantasma. La revista inglesa y más tarde Hall fueron meros recopiladores de una tradición oral que se supone tiene como base una historia real que quizá la imaginación y el tiempo han ido alimentando poco a poco. Efectivamente, existió un barco bautizado como el holandés errante. Su capitán se llamaba Bernard Fogg. Había nacido en La Haya y era reconocido por todos como un gran marinero capaz de realizar viajes a enorme velocidad y dotar a su nave con tecnología inventada por él mismo. A raíz de esto, las consejas de mar sostuvieron que Fogg tenía un pacto con el demonio. Por eso, cuando en una fecha no determinada del siglo XVIII el holandés errante desapareció, no faltaron los que dedujeron que Satanás se había reclamado su parte del contrato. Muchos suponen que esta historia, difundida de boca en boca a lo largo de casi un siglo, es la que inspiró la leyenda que todavía sigue circulando. Sin embargo, los testimonios se siguen acumulando a través de los tiempos. Si bien son varias las historias sobre el origen del mito del holandés errante, lo cierto es que sí existió en la Compañía Holandesa de las Indias Orientales un capitán que se extravió durante una travesía sin que existan más detalles al respecto. Se llamó, casualmente, Hendrik van der Decken, y en aquel entonces concluyeron que su barco, con él y su tripulación a bordo, se había hundido en algún punto entre un puerto holandés y el Cabo de Buena Esperanza en el año de 1641, y entonces la leyenda comenzó. Han sido numerosos los avistamientos del holandés errante en más de 200 años, envuelto en una luz fantasmal. Numerosos marineros de alta mar han contado haber visto a la fantasmal embarcación desplazarse a toda velocidad frente a ellos, esfumándose antes de que ambos navíos chocaran. En 1835, un navío de la Armada Británica casi colisiona con un viejo velero. En el último instante, cuando el timonel giró el barco para evitar el contacto, la nave que volaba exhibiendo los colores holandeses simplemente desapareció. El incidente fue publicado en los periódicos y dicen que leer esta noticia inspiró a Richard Wagner a escribir su ópera sobre la leyenda en el año de 1843. Ópera, leyenda y maleficio se popularizaron. Wagner aportó el toque romántico a la historia al permitirle a Van der Decken un descanso cada 100 años para que buscase una mujer que deseara compartir con él su maldición. Un testimonio de 1900 relata cómo la fantasmal visión apareció en medio de una tormenta a plena luz del día, mostrándose por unos minutos antes de desvanecerse. A lo largo del tiempo, vigías del faro de Cape Point, en el sureste africano, aseguran que divisaron a el holandés surgir de la niebla para casi de inmediato perderse en ella. En 1939, residentes del Cabo, también en Sudáfrica, contaron verlo navegar a toda vela antes de desaparecer súbitamente. Para 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial, tripulantes de un submarino alemán reportaron ver un barco fantasma atravesar a toda carga el Canal de la Mancha. Nicolas Monsarrat, escritor británico, quien sirvió en la Marina Real durante el mismo conflicto bélico, declaró ser testigo de algo similar. Uno de los recuentos más difundidos sobre el encuentro con el navío fue el de Jorge V, rey del Reino Unido de Gran Bretaña, durante los turbulentos tiempos de la Primera Guerra Mundial. El 11 de julio de 1881, Jorge era entonces príncipe y navegaba en el HSM Vashant, cerca de Australia, junto a su hermano mayor, el príncipe Alberto. Sus notas personales sobre el viaje fueron publicadas y aunque no se sabe con exactitud a la pluma de qué príncipe pertenece lo escrito, sí quedó recogido lo siguiente. 11 de julio 1881. A las 4 de la madrugada, el holandés errante cruzó nuestra proa a 200 metros de distancia en medio de una luz roja, como la de un barco fantasma. Brillaban los mástiles, perchas y las velas de un bergantín.
El vigilante del castillo de proa informó que la luz estaba cerca de la proa de babor, donde también el oficial de guardia en el puente y el guardamarina de cubierta la vieron claramente. Este último fue enviado de inmediato al castillo de proa, pero al llegar no había ningún vestigio ni señal material del barco que se pudiera ver ni de cerca ni hacia el horizonte, asegurando que la noche estaba despejada y el mar en calma. Las notas agregan que horas después uno de los marineros, el primero en divisar aquella imagen, cayó hacia la muerte desde el mástil de babor. La ciencia responde. Existe una posible explicación científica para estos avistamientos y es la que se conoce como Fata Morgana, un fenómeno que ocurre cuando la luz se refracta y se dobla a través de las diferentes temperaturas del aire. El nombre proviene de la leyenda del rey Arturo, aludiendo a la hechicera Morgan Le Fay, quien utilizaba estas visiones para atraer a los marineros. Es decir, Fata Morgana es un tipo de espejismo asociado por lo general con el mar abierto, pero que también puede suceder en tierra a lo largo de una carretera de asfalto caliente o en áreas desérticas, por ejemplo, en las que a medida que las olas de calor se elevan desde la superficie, se crean formas en la distancia debido a los juegos de la luz. Este tipo de espejismos es notable de todo tipo de apariciones inusuales, desde montañas en pleno océano hasta barcos que parecen volar. Según los entendidos, el Fata Morgana afectó la mente de quienes aseguraron ver el holandés errante al provocar la sensación de presenciar una forma espectral. Y si bien la historia recoge casos de marineros que enloquecieron o fallecieron debido supuestamente a estas apariciones, la ciencia proclama que solo fue pura coincidencia, tal vez la mala suerte, tal vez el miedo y tal vez la desesperación al no poder explicar lo ocurrido y saberse condenado. En otros, en cambio, afirman que hay cosas de este mundo para que los humanos no tenemos una respuesta. Por ejemplo, que muchas de las apariciones fueron de noche. De cualquier manera, el holandés errante no es el único barco que vaga entre los que surcan los mares, y es que todas estas leyendas descansa ese deseo insaciable que todo marino conoce, enfrentarse al mar y dominarlo. La leyenda ha servido de inspiración para numerosos artistas, desde Edgar Allan Poe, que cuenta esta historia en su novela La narración de Arthur Gordon Pym en 1838, como el ya mencionado Richard Wagner, que dedica a este barco fantasmagórico una de sus óperas más famosas, El holandés errante, de 1843. También, la cultura popular del siglo XX se inspira en esta leyenda de la mano, por ejemplo, del grupo de rock progresivo Jethro Tull, que incluye en su álbum Stonewatch de 1979 una canción titulada The Flying Dutchman, como es conocido el holandés errante en inglés. También en el cine ha hecho su aparición en Navío Maldito con películas como Pandora and the Flying Dutchman de 1951, protagonizada por Ava Gardner y James Mason, o la segunda y tercera entregas de la saga Piratas del Caribe, protagonizada por el actor Johnny Depp. Tanta ha sido su influencia creadora que la artista visual holandesa Joyce Overheld bautizó con el nombre de El holandés errante a su serie de diseños para tejido a crochet, pues afirma que estos vagan por el mundo al estilo del fantasmagórico capitán y su barco. Por último, el escritor Sir Walter Scott, creador de Ivanhoe, fue el primero en referirse al holandés como una nave pirata, al relatar que, originalmente, fue un barco cargado con grandes riquezas, pero a bordo se cometió un horrendo acto de asesinato y piratería. Su aparición es considerada por los marinos como el peor de todos los posibles augurios. En cualquier caso, las versiones de la historia concuerdan en una sola cosa: Dios omnisciente castiga a Van der Decken a navegar sin rumbo y sin posibilidad de volver a puerto por los siglos de los siglos. Hoy, la leyenda se ha agazapado en el recuerdo, y junto con ella, los temores que eran parte de la tradición náutica. Muchos comentan que esta es solo una conseja de viejos lobos de mar, y sin embargo, todavía en los siglos XIX y XX existieron registros aún de personalidades importantes de haber divisado el fantasmal navío vagando aún por los océanos del mundo.